Muy buenos días, alumnos del séptimo año básico. El objetivo de hoy es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta siguiente. Este texto puede ser por medio de un video, dice, por medio de dibujos en PowerPoint, por medio de un escrito, todo contacto contado por tu persona. Es decir, que tenían que desarrollar una historia en donde ustedes la pudieran contar, ya sea a través de imágenes o escrito o un relato hablado. Por ejemplo, aquí un alumno del séptimo año A ha escrito un cuento, una historia, en donde la separó en 4 partes. ¿Qué era lo importante? Hay que seguir las instrucciones. En primer lugar, siempre cuando se envía una información se tiene que poner la asignatura, el curso, el nombre, sesión, fecha y correo. Ya sea lo mande por WhatsApp, lo mande por correo, tiene que ir esta información. Acá, por ejemplo, este texto puede ser por medio de un video. Acá en este caso, una alumna de quinto año, vamos a tomar la leyenda de ella, en donde ella nos cuenta su historia, una leyenda, y nos da a conocer la estructura que tiene un relato. Escuchemos. Yo soy Pasquiroga del quinto B y yo voy a presentar la leyenda de las tres Pascualas. Con la finalidad de conocer acerca de esta leyenda sucedió en Concepción, en la región del Biobío. Existen dos versiones de la leyenda, ambas a finales del siglo XVIII. Esta es la verdadera que contaré ahora a continuación. Cuenta la leyenda que habían tres hermanas que siempre lavaban su ropa en una laguna cerca de su casa. Un día llegó un forastero que quería hospedaje y el padre de las tres hermanas le dio hospedaje. Siempre en las tardes, cuando bajaba el sol, veía a las tres hermanas veía a las hermanas como lavaban su ropa, cantaban y con sus bellas trenzas rubias. Pero él se enamoró de las tres hermanas y ellas dieron su corazón en secreto. En una medianoche en San Juan citó a las tres hermanas y él las esperó mientras remaba. Al ver al reflejo de una de las hermanas, llamó 3 veces: Pascualas, Pascualas. Y llegaron las tres hermanas. Pensaban que a una la iban a elegir como esposa o novia. Y para alcanzarlo tuvieron que nadar y lamentablemente se ahogaron. Entonces, él no fue honesto con las tres hermanas. Él tuvo que ser honesto con ellas. Dicen que todas las noches en San Juan, en ese mismo lugar, hay un bote que piensan que son las tres Pascualas, donde ahí se ahogaron ellas. Entonces, la obra fue en el 1957 en Santiago de Chile, en una universidad. Espero que me hayan escuchado. Muchas gracias. Ya. Acá lo que he puesto este relato para identificar 3 elementos importantes. El primero, hay un contexto antes de dar la leyenda. En segundo lugar, hay una introducción, es decir, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Tal vez en la conclusión tiene que desarrollarse un poco más porque se confunde con el relato que está sacado de un libro que está publicado en Santiago. Pero da a conocer en la introducción 2 elementos importantes, que existen variados tipos de relatos sobre una misma leyenda. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? La noticia, los textos publicitarios.
Una noticia es un tipo de texto que tiene como objetivo informar acerca de un hecho novedoso ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado. Los hechos relatados deben ser reales, así como también una noticia no debe entregar opiniones ni juzgar. El lenguaje utilizado en la noticia debe ser claro y breve, contando los hechos sin repetir palabras. Por ejemplo, acá vamos a encontrar titulares: feria itinerante elimina uso de bolsas plásticas. Concreto el mensaje, directo el mensaje. La noticia es un género del ámbito periodístico que contiene informaciones, como lo acabamos de decir. Ahora, esta, esta noticia puede ser a través de un texto informativo o de textos interpretativos. En los textos informativos vamos a encontrar las entrevistas, las noticias, la crónica, la investigación y el reportaje. Mientras que en los textos interpretativos vamos a encontrar la editorial, las críticas y la colaboración. Una noticia tiene una estructura muy distinta a un relato narrativo. Por ejemplo, el relato narrativo generalmente va a poner en el desarrollo y en la conclusión su objetivo. En cambio acá, la noticia tiene un epígrafe o antetítulo. Esto puede ir o no puede ir, pero me da a entender de qué trata la historia en 2, 3 palabras, un hallazgo histórico. Después viene el titular: descubren ciudad más antigua de Europa, por ejemplo. Una bajada que da a conocer a qué se refiere el título y después comienza todo el desarrollo de una noticia con el cuerpo. Es decir, al principio vamos a encontrar lo más importante y después el suceso de cómo se encontró. Una noticia responde siempre a las siguientes preguntas: ¿qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Por tal motivo, el antetítulo es una palabra o frase que va sobre el título. El titular tiene que ser breve, claro y utilizar en su escritura una letra distinta al resto de la noticia para llamar la atención. En el subtítulo es una oración que se ubica debajo del titular y entrega información relacionada con la entrega de datos, ideas o conceptos que inciden a que el lector continúe leyendo. La entradilla es el primer párrafo de la noticia. Esta cuenta con la noticia y destaca los datos más importantes del hecho que se desea informar. Y posteriormente está el cuerpo, que es el relato mismo de la noticia. Los que están con asterisco puede ir como no puede ir. No son esenciales en una noticia. Ahora, ¿qué tipos de noticias hay? Hay noticias deportivas, políticas, del espectáculo, insólitas, de economía, de arte, del mundo de la ciencia, policiales. Y según el lugar donde ocurre el hecho, las noticias pueden ser locales, nacionales o internacionales. ¿Qué les voy a pedir en esta primera etapa del trabajo de una noticia? Primero, te voy a solicitar que busques el significado de todas estas palabras que vimos sobre la noticia, que es lo que es la entrevista, la noticia, la crónica, como por ejemplo dice crónica, historia en que se observa el orden de los tiempos, artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad, ¿ya? Por ejemplo, es decir, poner el significado. ¿Qué significa
estos elementos que acabamos de nombrar. Y en segundo lugar, en este mismo contexto de la primera etapa de este desarrollo, buscar las distintas profesiones que pueden intervenir para realizar una noticia. Ejemplo, puede ser la radio, el periódico o en la televisión. Por ejemplo, en un periódico encontramos el periodista, el editor, el redactor, el fotógrafo. En una radio, ¿qué profesionales podemos encontrar? En una televisión, aparte del periodista, ¿qué otros profesionales trabajan directamente en una noticia? No te olvides de enviar toda la información de esta manera: asignatura, curso, sesión, fecha, nombre y correo. Podría ser el institucional para que comencemos a utilizarlo. No, te solicito enviar la información a mariodocente2020@gmail.com o a contingenciaeduardollanos@gmail.com.